Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a conversar sobre pseudoanalgesia en COVID. Eh, Mi presentación la voy a dividir en dos partes. En una primera parte va a ser sedación en ventilación no invasiva en COVID, que es algo que le dimos harta atención ayer. Y una segunda parte en donde vamos a hablar de sedación en ventilación invasiva, que tiene varias diferencias y tiene enfrentamientos absolutamente distintos con la primera parte. Así que bueno, para, para entender la sedación en ventilación invasiva, primero tenemos que entender que la ventilación invasiva es un trial que nosotros hacemos en un paciente que tiene una falla respiratoria moderada y que nosotros en general lo que pensamos es en presurizar y soportar, en entregar FIO2 y en interrogar en la ventilación en pro de generar beneficios fisiológicos que quizás o que pensamos o que queremos mejorar de ese enlace, pero claro, por muchas buenas intenciones que nosotros tengamos, los pacientes no van a siempre mejorar y efectivamente hay un grupo de pacientes que reciben ventilación no invasiva que terminan en ventilación mecánica y que muchas veces podríamos estar incluso perjudicando su desenlace. Básicamente, en ventilación invasiva en COVID, nosotros tenemos que discriminar entre un paciente que estamos ayudando a vencer al virus versus estar perjudicando y retrasando un inevitable destino. Entonces, como para entender qué rol tiene la sedación en este trial que nos de discriminar estos dos fenómenos, primero tenemos que entender eh, cuáles son las variables que más se asocian a peores desenlaces no invasivos. Y aquí me remito a un trabajo francés en donde se estudió a muchos pacientes en falla respiratoria hipoxémica prepandemia, en donde vieron que se asocia a fracaso del no invasivo volúmenes minutos altos, predominantemente dados por volúmenes corrientes altos, y que, entendiéndose fracaso como paciente que entró en ventilación invasiva en falla hipoxémica y que terminó intubado. Y aquí podemos ver que, claro, la diferencia entre los que tienen éxito y los que no es una diferencia entre 17 y 21 litros de volúmetros, que es bastante elevado. Esto es como lo más, la evidencia de mejor calidad que tenemos, dentro de lo mala evidencia que tenemos. Y a nivel local, bueno, nosotros en el Hospital Salvador hicimos algo parecido. Presentamos estos datos en donde hicimos una revisión retrospectiva, donde vimos que nuestros pacientes con falla hipoxémica, que eran soportados con no invasivo, en general había una diferencia importante en las primeras 6 horas en el volumen minuto entre los vivos y los muertos. Diferencia notable entre 12 y casi 18, o sea, 18 y 19 litros. Y esto precozmente. Haciendo acá, como pueden ver, la curva de sobrevida, si uno corta, por ejemplo, en 17 litros minutos en las primeras 6 horas de lo invasivo, las diferencias de sobrevida son notables. Entonces, pero ¿qué tiene que ver el volumen minuto? ¿Por qué es importante cuando estamos sometiendo a alguien a no invasivo? ¿Y por qué importa esto la sedación? Bueno, el volumen minuto elevado que muchas veces vemos en las fallas respiratorias hipoxémicas casi siempre refleja fenómenos patológicos. Y podemos verlo de distintas maneras. Un volumen minuto aumentado, dado por una frecuencia respiratoria, por un volumen corriente, podemos considerarlo como la energía mecánica que estamos transmitiendo al sistema y que está generando un cierto grado de daño, que fue lo que hablamos ayer. Por otra parte, este volumen minuto aumentado también podemos considerarlo como un trabajo que está secuestrando o redistribuyendo flujo de órganos nobles hacia la musculatura respiratoria, o podemos considerarlo como un volumen minuto aumentado para una producción de CO2 dada por la ineficiencia propia de la enfermedad. Es decir, también se habló harto ayer, un volumen minuto excesivo para la producción de CO2 que estamos teniendo, dado mismatch, BQ o lo que sea. Además, este volumen minuto aumentado también puede estar reflejando una estimulación del sistema de control respiratorio, dado por inflamación misma global o una hiperadrenergia que esté también estimulando por sobre nuestra demanda metabólica nuestra ventilación. Bueno, y lo que siempre se nos olvida, o simplemente que el paciente está angustiado o esté incómodo. Entonces, volvamos a la fisiología, vamos al West. En el West sabemos que el volumen minuto o el control ventilatorio
está dado por un centro generador de patrón respiratorio que tiene algunos sensores quimiorreceptores, tanto en el pulmón a nivel local como periférico, que obedecen principalmente a un estímulo metabólico dado por una mitocondria que produce CO2 y que ese CO2 debemos expulsarlo por nuestro ciclo respiratorio. Entonces, en condiciones fisiológicas, nuestra ventilación responde normalmente a una demanda metabólica. Y si nuestra demanda metabólica aumenta, como en el deporte o el ejercicio o en fiebre, por ejemplo, nuestro volumen minuto va a tender a aumentar proporcionalmente o no habitualmente. Entonces, pero esta situación que vemos en fisiología West no se cumple en pacientes con falla respiratoria aguda, en donde el volumen minuto elevado, además de la demanda metabólica que puede estar elevada, puede estar interfiriendo otras aferencias no metabólicas, como cuáles, bueno, ya lo conversamos, ineficiencia ventilatoria. Un paciente que está requiriendo mayor ventilación para manejar las mismas cantidades de CO2, ya sea por las razones que hablamos ayer, o porque el estímulo para respirar y las vías de conducción están siendo estimuladas ya sea por una adrenergia o por inflamación o mediadores locales que están generando que nuestra respuesta ventilatoria a la hipoxemia sea mayor que lo habitual. Y bueno, sí, como tendemos a caer en la parte más fisiológica, que no se nos olvide que también acá abajo está la parte del ser humano, del paciente que sabe que tiene COVID, que ve la tele, que sabe que se puede morir y salir en una bolsa negra de la clínica, un paciente que dejó a los hijos con la vecina y que además está sin pega y no sabe cómo pagar la cuenta. Eso es lo que nosotros, habitualmente, el paciente está sintiendo y nosotros calculando la PAFI. Entonces, tenemos que entender que la ventilación minuto elevada puede obedecer a fenómenos que son netamente como estructurales, pero también hay un fenómeno que son superiores y que nosotros muchas veces no entendemos. Entonces, aquí es donde tenemos que pensar esto. Un volumen minuto elevado tiene esta serie de factores y aferencias metabólicas y no metabólicas que se ponderan de distinta manera. Aquí lo puse de esta forma, en donde se ve que una cierta demanda metabólica, con una importante ineficiencia y con un importante aumento de la respuesta ventilatoria, en general va a traducir en un paciente grave y que son factores que nosotros no vamos a poder modificar. Y en donde la alerta o la vigilia o la ansiedad está generando un efecto que podría ser menor en comparación a lo grave que está el paciente. Y que acá no es mucho lo que podemos hacer. Pero hemos visto que en un grupo no menor de pacientes, las proporciones podrían ser algo parecido a esto, en donde la demanda metabólica está conservada, en donde hay un cierto grado leve, moderado de ineficiencia, la inflamación no es mucha, pero que el paciente está viviendo lo que comenté anteriormente, está viviendo angustia, está hiperalerta, y que este factor, la importancia que tiene, además de lo humanista, tiene un factor que es un factor que podemos corregir rápidamente y podemos sacar de la ecuación y nos va a permitir ver lo que está pasando con el resto de las aferencias que efectivamente van a traducirse en que el paciente se intube o no se intube. Entonces, en este grupo, al que nosotros interpretamos que el componente ansioso de la hiperalerta o de lo que sea, va a estar generando un aumento del riesgo respiratorio y que nosotros vamos a poder corregir y contener mientras tanto vivimos este proceso. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? Básicamente, desalentar al paciente del entorno. Conseguir que sea indiferente a lo que está pasando, a que se detenga los pensamientos espontáneos y que tenga una sedación superficial, que no esté en coma, pero que sí esté durmiendo, que esté tranquilo y que mientras tanto pasa eso, nosotros podemos evaluar e interrogar mejor nuestro soporte. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente, qué es lo que aprendimos en la búsqueda de este objetivo? En que, bueno, inicialmente usamos benzodiazepinas orales con un perfil más ansiolítico y que en la medida que fuimos ganando experiencia, nos fuimos quedando cortos además, fuimos pasándonos a benzodiazepinas intravenosas por horario, en donde empezamos a generar esta especie de piso de benzodiazepina, este piso ansiolítico, que cuando el paciente, además de estar corregido, mantenía signos de hiperadrenergia, taquicardia, hipertensión, lo complementamos con la dexmedetomidina en infusión continua, que era un fármaco que usamos de antes, pero que ahora ya con la pandemia se ha ido posicionando más y que
finalmente terminando en algunos pacientes que hasta hemos usado propofol en infusión continua, en dosis bajas, claro, y con las consideraciones que esto tendría, finalmente para dejar al paciente desconectado, con un cierto grado de reactividad al medio, en régimen cero. Claramente este no es el momento de comer ni de nutrirse. Un par de días de ayuno incluso podrían ser no malos. Paciente en reposo absoluto, este no es el momento de que el paciente empiece a ejercitarse, y inicialmente con desconexiones mínimas. Es decir, si estamos haciendo un trial de esta magnitud en un paciente que estuvo ansioso y que estuvo con un drive alto y en peligro, inicialmente mientras tomamos el peso al paciente y lo que le está pasando, las desconexiones debiesen ser mínimas. Benzodiazepinas que empezamos a ocupar habitualmente al inicio son de perfil más ansiolítico. Adecuamos la dosis en función de la edad. Eh, y acá el clonazepam, el Rice, el lorazepam son las que más usábamos. Clonazepam es la primera, podríamos decirlo así, que usando 1 o 2 miligramos cada 8 o 12 horas, con un efecto que se ve en 30 60 minutos y que podemos setearlo, cada, como dije, cada 8 o 12 horas. Da un ansiolísis basal que nos permite un primer escalón. Además, con el clonazepam, el Rabotril intravenoso, también nos permite un efecto más inmediato y poder evaluar antes lo que está pasando. Y bueno, como dije antes, sobre este piso de benzodiazepina, en pacientes que habitualmente tienen adrenergia aumentada, la dexmedetomidina se ha situado. ¿Qué es la dexmedetomidina? Un alfa-2 agonista, básicamente un simpatolítico, que además es sedante, que además es analgésico y que no deprime el centro respiratorio. Qué maravilloso. Con referencia a usos en BNI que son seguros, pero caros, no está en todos lados, y que se ocupan dosis de 0,3 a 1,5 gamma kilo hora, que parte su acción en los 15-20 minutos, que la titulación debiese ser en un plazo más o menos similar, de 0,3 en 0,3, entendiendo que su efecto máximo lo logra como a los 60 minutos, y que la duración es de 1 a 2 horas según la dosis, y que lo principal adverso que nos vemos es que los pacientes hacen bradicardia, habitualmente los pacientes más vasculópatas, más viejos, y que eso se resuelve suspendiendo la infusión y no hemos pasado a mayores con efectos adversos. Bueno, además de la seguridad que nos da esta droga y del efecto fisiológico que es bien adecuado para lo que estamos pensando previamente, este trabajo de acá abajo de acá, además de mostrar que es seguro, mostró que tiene algunos efectos ventilatorios que son favorables. Si bien no deprime el centro respiratorio, se piensa que podría adecuar el rate respiratorio a lo que está pasando. Esta es nuestra experiencia que registramos del Hospital Salvador, con los primeros pacientes que ocupamos dexmedetomidina en falla respiratoria hipoxémica y adrenergia, en donde pueden ver acá en la columna de la derecha, arriba están los pacientes históricos que tenían volumen minuto alto y que luego de 6 horas mantenían porque tampoco me dio ninguna estrategia de sedación. Y abajo están los pacientes que iniciamos una sedación con dexmedetomidina y que en las primeras 6 horas hay una notoria baja en todos los pacientes del volumen minuto. Son pacientes que seleccionamos súper bien, que tenían una adrenergia evidente y que la gravedad de su falla, por lo menos de ineficiencia, no era tanta. Y, para sorpresa nuestra, efectivamente tenía incluso hasta una mejoría en la PAFI que, bueno, puede tener muchas interpretaciones. El tema es que es seguro y que efectivamente en ciertos pacientes podría reducir el riesgo respiratorio. De la mano con esto, el propofol, que es una droga que venimos bien familiarizados de antes de la UCI, también se ha usado en no invasivo. Sabemos que es un depresor respiratorio, es un fármaco que hay que tomar con más cuidado, que probablemente debiésemos usar en la UCI, que además tiene un efecto sinérgico con los otros sedantes que estamos ocupando previamente, y pero que su uso en dosis bajas, 20-40 miligramos por hora, evitando los bolos grandes, podría tener un uso, pero claro, si en un paciente no invasivo, en falla hipoxémica, estoy pensando en usar propofol, probablemente también debería estar pensando en qué está pasando y que quizás debería estar en la UCI. Pero en el fondo son más o menos la gama de herramientas que tenemos. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo hacer esto? ¿Hasta cuándo sedar y ventilar? Bueno, sabemos que lo que dice el libro es que la ventilación invasiva debe terminar cuando el paciente cae la perfusión, que hay acidosis o que hay otro elemento de gravedad que en el fondo hablan de que llegamos tarde. O sea, un paciente que esté azul, boqueando o con taquicardia 150 es un paciente que ya fracasamos y que probablemente llegamos tarde. Entonces,
Para que esto no ocurriera, empezamos a buscar variables más sutiles, más precoces que nos permitan no llegar a los 17 litros de volumen minuto, evidentemente. Entonces, aquí tenemos 4 elementos que son entre clínico, gasométrico y del mismo ventilador que podemos ver. Bueno, volumen minuto, en general, como vieron, 17 pareciera ser mucho. Bajo 14 litros por minuto parece ser un margen razonable para observar al paciente, asumiendo que lo normal es que sea 5 a 6 litros en reposo. Entonces, y considerando que el volumen minuto, o sea, perdón, el volumen corriente, no sea mayor que 9 ml por kilo de peso ideal, pensando en que también grandes volúmenes corrientes también pueden generar un daño que vamos a tener que pagar la cuenta cuando el paciente esté en ventilación mecánica. Entonces, un volumen minuto que esté alto, que inicial en el no invasivo, y que luego de algunas horas se reduzca, habla de que quizás, y con sedación, habla de que quizás el paciente puede ser observado más tiempo. Si bien pacientes que a veces no mejoran o no empeoran, también la persistencia de un volumen minuto en valores intermedios, tipo 14, 15 litros, que si bien no cumple para criterios por intubación evidente, tampoco un paciente que aguanta muchas desconexiones, es probablemente un paciente que también nos puede llevar a intubarlo por esta persistencia o la no mejoría. Y bueno, algo que también nos permite evaluar el volumen minuto es, o visto luego de esfuerzos mínimos. Paciente que está con 12, 10 litros de volumen minuto y que luego de usar la chata, el volumen minuto se va a 20. Eso quiere decir que un paciente está en equilibrio frágil. Eh, Otra cosa que hemos visto que es bien sutil es la progresión de la hipoxemia. Muchas veces hemos visto en pacientes que han terminado ventilados una progresión sutil de la FIO2, paciente que está con 0,28, que luego 0,35 al cambio turno, y que como a cada cambio turno la diferencia no es mucha, se va dejando pasar y finalmente el paciente termina en malas condiciones. Hemos visto o pacientes que tienen PAFI bajo 150 o pegadas que no suben o que luego de alguna ventana tienen un gran deterioro y que la FIO2 de 0,35 sube a 0,5. En general, aunque el paciente lo esté tolerando bien de vista, no está hablando de que algo está pasando. Bueno, una cosa que nos gusta mucho es la hipocapnia. El CO2 bajo, pensemos lo que es como un marcador de disconfort inespecífico, como la taquicardia. Sabemos que algo está pasando. Puede ser ansiedad o puede ser que algo malo, muy malo. Pensemos en la hipocapnia como alguien que está ventilando muy por sobre de lo que necesita. Nosotros necesitamos ventilar para tener un CO2 cercano a 40, no en 30. Entonces, la hipocapnia o la hipocapnia progresiva nos permite ver a un paciente que por algo, ya sea por cual sea la aferencia, está respirando más de lo que necesita. Al contrario, si esta hipocapnia cede luego de una conexión y una sedación, podemos estar pensando en este grupo de pacientes que son beneficiarios de una sedación más prolongada. Así que ese es un dato importante de ver que muchas veces se pasa por alto y a veces nos centramos más en la PAFI que en la PCO2, que muchas veces podría ser hasta incluso más precoz que el resto de los variables. Bueno, la disnea, debería partir por esta, pero se me fue al final. La disnea en COVID no pareciera ser un muy buen factor precoz porque hemos escuchado hablar de la hipoxemia feliz. Y además, la disnea en COVID pareciera no responder tanto a una percepción química de una PO2 baja que va a responder con más FIO2, sino que pareciera que esta disnea eh, responde a una percepción de un trabajo aumentado, de una necesidad de respirar más para cumplir la misma pega. Parecía ser una disnea que responde más a presión que a FIO2, como estábamos acostumbrados antes. Entonces, si un paciente está con una disnea moderada, lo conectamos a un invasivo, lo sedamos y persiste con disnea moderada, es probablemente un paciente que no tenemos mucho más que hacer con un invasivo y debemos intubarlo. Entonces, la respuesta a la presurización, la respuesta a la disnea a la presurización podría ser un buen elemento precoz para tomar decisiones. Entonces, aquí haciendo como un resumen, falla respiratoria no grave, porque se la intubamos, moderada, que lo sometemos a un trial de no invasivo, que tenemos un paciente que tiene elementos de hiperalerta o de angustia, volúmenes minutos sobre 12, que decidimos finalmente desafrentarlo a sedación superficial, en el cual lo dejamos en régimen cero, en reposo absoluto, lo conectamos al no invasivo sin desconexiones, generamos un piso de benzodiazepinas con lo que ya hablamos, y si hay elementos de hiperadrenergia o de
dexmedetomidina a dosis baja y titular según el paciente, pensando que los factores clásicos de fracaso son factores que son tardíos, entonces que nos obliga a ser más inquisidor en buscar las variables que son más precoces, más sutiles, y ir reevaluando esto hora a hora inicialmente, luego cada más tiempo, y según esto ir tomando las decisiones. Y de ahí probablemente van a haber pacientes que no van a mejorar o que van a empeorar y que la decisión va a ser fácil, y otros que se van a ir quedando pegados, y que en el fondo esos pacientes que van no mejorando, los podemos ir desafiando con ventanas pequeñas inicialmente y que vayan siendo progresivas, y con eso viendo su tolerancia y ahí finalmente tomando decisiones. Eso. Básicamente, la sedación en no invasivo tiene un rol más de disecar una aferencia controlable y modificable rápidamente para ver qué hay debajo y con eso probablemente discriminar entre el paciente que le estamos haciendo un beneficio del que estamos simplemente dilatando el inevitable destino. Bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte, que es la sedación en no invasivo, en invasivo, perdón. Acá, ¿cuál es la lógica para comprenderlo mejor? Pensemos que la sedación en, no la sedación en invasivo en UCI tiene etapas. Cada una de estas etapas tiene objetivos clínicos claros, que ya vamos a ver, en donde la pseudoanalgesia está en función de cumplir estos objetivos clínicos, más que la pseudoanalgesia sea un objetivo en sí mismo. Además de la sincronía y el confort, la pseudoanalgesia tiene que estar al servicio de nuestros objetivos en las etapas que vamos a revisar. Y para esto, ¿qué usamos? Usamos múltiples fármacos que tienen diferentes características en que nosotros buscamos potenciar las interacciones útiles y tratamos de minimizar los efectos adversos que ya vamos a ir viendo. ¿Y qué exige esto? Estar continuamente reevaluando, asumiendo que la pseudoanalgesia es un proceso dinámico y que debiese, dentro de un mismo turno, reevaluarse varias veces y no que sean conductas estacionarias o con protocolos rígidos que se modifiquen día a día en la mañana solamente. Así que eso es a grandes rasgos. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Podemos identificar 5 etapas claras. Una es el inicio de la ventilación mecánica, eh, en donde, si vemos el cuadro de arriba, en donde aquí lo que buscamos es conseguir un seed state o un efecto rápido que nos permita tener unas dosis de infusión no tan altas, que no nos hagan pagar una cuenta de sobreimpregnación más tarde, en donde debiésemos cargarnos a ocupar más bolos que a subir la infusión, y en donde vamos a priorizar drogas que sean seguras, porque estamos pensando en un paciente que está grave y que puede tener otras disfunciones y en recién vista. Luego de esto pasamos a una etapa que es la etapa tranquila, que es la etapa donde estamos con un paciente en prono y en bloqueo, en donde probablemente lo que tenemos que buscar ahí es la mínima dosis necesaria para que el paciente esté tranquilo y que para que luego, en la fase siguiente, que es la de transición, en donde el paciente empieza o cambia de un modo controlado a un modo asistido controlado, es decir, un paciente que empieza a participar y a meterse al ventilador, que empiece a meterse de una manera favorable, y en esa fase en la que habitualmente nosotros empezamos a desembarazarnos de los fármacos que ocupamos en esta primera etapa. Luego la fase de salida, en donde ya buscamos una conciencia tranquila y un paciente colaborador, a diferencia, y en donde de ahí en adelante empezamos a cargarnos más hacia la ansiolisis que hacia la sedación. Y ahí con distintas estrategias que ya vamos a ir hablando. Entonces, lo que conversamos al principio, el inicio de la ventilación mecánica. El doctor Torre ayer habló de la intubación, luego de lo cual nosotros partimos la ventilación, en donde, en general, a veces se tiende a cometer el error de titular la sedación subiendo la infusión, más que usando bolos que debiésemos no escatimar, y que incluso podríamos ocupar el mismo Fenta que ocupamos que sobró de la inducción, esos 200, 300 gamas, y 10, 15 miligramos de midazolam que estaban colgando de la bomba que vamos a partir, que permita, como muestra este gráfico, llegar rápido al steady state o al efecto, como quieran verlo. Entonces, esta fase probablemente priorizamos el uso de bolo y setear unas infusiones de inicio que guarden proporción a lo que estamos viendo. Acá abajo podemos ver un gráfico en donde, si se fijan, vemos el tiempo versus la concentración alcanzada de fentanil en el sitio de acción,
en donde un bolo de 300 tiene una acción rápida, que llega rápido al efecto que queremos, y que eso luego se sigue de algo de la estrategia de 3 bolos de 100, en donde también se logra un efecto más o menos rápido y que permite quizá una mejor titulación, pero en un tiempo un poco más dilatado, comparado a una infusión que efectivamente tiene un inicio de acción más lento, o una concentración alcanzada en donde queremos más lenta. Los bolos, acá más o menos, como les dije, fentanil 200, 300 de bolo inicial, midazolam 10, 15, pensando en que esos bolos, probablemente un paciente que no vamos a estar 5 días sin pensar en extubarlo, entonces no nos va a afectar que sea una dosis grande o que impregnen. Al contrario, son fármacos, son dosis que nos van a altas, que nos van a permitir ahorrar en infusión y que esas sí probablemente nos van a traer un efecto después. En fin. Bueno, de la fase que partimos en la ventilación, pasamos a esta primera etapa en donde el paciente está pronado, bloqueo, en donde básicamente la evaluación de la reactividad motora no tiene sentido, en donde probablemente la adrenergia es un buen indicador de que lo estamos haciendo bien o mal, en donde nuestra starter pack va a ser fentanilo o midazolam, lo habitual, drogas más o menos conocidas, drogas más o menos seguras, en donde las dosis de fentanil debiesen ser entre 1 y 1,5 gamma kilo-hora y midazolam de 1 a 5 miligramos hora. En caso de que esas infusiones iniciales estuviésemos subiendo mucho el midazolam, existe gente que prefiere usar el propofol precozmente como tercera droga, buscando un efecto sinérgico con el midazolam y que permita tener ambas dosis más bajas. Y esto, bueno, luego de conseguir esta estabilidad o esta sedación objetivo, hay que tener en cuenta que estar bien en sedación no implica seguir haciendo lo mismo. Estar bien en sedación quiere decir que tenemos una sedación suficiente, pero que potencialmente podríamos estarnos quedando pasados y que debiésemos estar desafiando nuestra sedación a ajustarla a 20% menos e ir tanteando que podemos estar con una sedación excesiva, sobre todo luego de algunas horas. Bueno, de esta primera fase vamos a hablar un poco del fentanil, droga muy conocida, liposoluble, que su gracia o su desgracia es que impregna el tejido graso, sobre todo en estos pacientes que son bien obesos, que tiene un tiempo decremental con textos sensibles, es decir, que en la medida que tenemos infusiones por más tiempo y a dosis mayores, va a ser más tiempo el que tome salir del efecto clínico de esa droga, y que a pesar de que en bolo tiene un efecto rápido y que se va rápido, en infusiones, en UCI, tiene una dinámica distinta. En general, el fentanil debiésemos evitar las dosis masivas, evitar las dosis superiores a 1,52, pensando en que el paciente COVID no tiene grandes fuentes de dolor, comparado a un gran quemado, a un politrauma. El paciente con COVID va a tener un poco de disconfort por el tubo, por los dispositivos, entonces no debiésemos necesitar tantas dosis de opioides. Eh, entonces, y inicialmente, sobre todo, pareciera ser más lógico ocupar bolos que ir subiendo a dosis estratosféricas en infusión, que después nos van a hacer pagar una cuenta mayor. ¿Y por qué tanta mala el fentanil? Es porque, bueno, el fentanil tiene un efecto que, bueno, el patrón opioide respiratorio todos lo conocen, que cambia la amplitud y la frecuencia de la respiración, pero también un efecto que no es tan conocido, que los opioides, sobre todo el fentanil, tiene un efecto en la dinámica de la activación de la musculatura respiratoria. No es raro ver a pacientes que tienen esta atonía cuando el paciente están pasando a ventilación espontánea y que es relevante en cuanto a para evaluar la sincronía, que tiene efecto en la protección y que aquí, por ejemplo, tiene un trabajo que se hizo por un anestesista en donde demuestran que una infusión de un bolo de fentanil por sobre una paciente sana ventilada con anestesiada con sevoflurano reduce su capacidad residual funcional, explicado por un aumento de la tonía expiratoria de la musculatura abdominal. Esto se condice con otro trabajo, que es un poco anterior, en donde también anestesistas, que no han aportado mucho, que durante una laparoscopía miden presión intraabdominal y flujo, y como pueden ver acá en este gráfico,
con un bolo de 25 gamas de fentanil, al cabo de un rato comienzan a haber aumento de la presión intraabdominal, aumento de la presión intraabdominal, y que si lo vemos en el gráfico de la derecha, se ve que esta presión es predominantemente en expiración y que prolonga la expiración además, que es algo que cuando ocupamos el fentanil no lo vemos porque estamos con el paciente bloqueado, pero que cuando estemos despertando al paciente o intentando de que pase una modalidad asistida controlada o espontánea, nos puede traer problemas porque, claro, esto con reducción de la capacidad de resol funcional, probablemente tenemos más colapso de reapertura cíclico, probablemente vamos a tener más problemas mecánicos. Así que por eso el fentanil es una droga que se agradece mucho su primera parte, pero que en general al tercer día o cuando estamos subiendo al paciente, ya debiésemos dejar de desembarazarnos. Y bueno, el amigo del fentanil inicial es el midazolam, otro fármaco similar en algunas cosas, liposoluble también, con metabolismo hepático, que su principal desgracia es que genera metabolitos activos que se acumulan y que se eliminan por el riñón. Entonces, también se genera esta vía media de contexto sensible, en donde la vejez, la obesidad y la falla renal, que es algo bien frecuente de ver, dilata su efecto luego de suspendida la infusión, y que la única forma de tener su efecto es suspendiendo la bomba. Aquí dejé las dosis que ya comenté. Entonces, tenemos una primera etapa que ya conversamos de la inicio de la ventilación. Pasamos una etapa tranquila en la que estamos con un paciente bloqueado, pronado, que buscamos tranquilidad y usar las dosis al mínimo para tener el efecto. Y luego pasamos a esta tercera fase de transición, que es la fase que dije, la fase que el paciente empieza a meterse al ventilador, pasa a una modalidad asistida controlada y que intentamos de que esto sea lo más adecuado posible. Entonces, en esta fase es cuando tenemos que lidiar con la suspensión del bloqueo. Aquí empezamos a lidiar contra la impregnación que generamos y contra este espacio lento que nos está generando un efecto que no sabemos cuánto va a durar, y a la desensibilización. ¿Quiere decir esto? Que el mismo efecto lo tenemos que conseguir con dosis que son cada vez mayores. Entonces aquí, en esta fase de transición, lo que buscamos es salir de este efecto rotando fármaco, suspendiendo fármaco. Aquí podrían tener sentido las ventanas de sedación, y también tendría sentido esta descalada a fármacos hermanos con similares efectos, pero que ocupen vías distintas. En esta fase, probablemente el fentanilo que hablamos antes podría pasar a, si el paciente va mejorando, a suspenderse y quedar sin nada, si es corto plazo, pero si lleva harto tiempo ventilado, probablemente una descalada metadona, que va a permitir una descalada secuencial. O si el paciente sigue grave y ya estamos prolongándonos con fentanil, probablemente la ketamina podría ser una buena opción. Y por otro lado, la midazolam, que veníamos de un régimen de infusión continua, con los efectos que ya sabíamos, pasarlo a un régimen horario de lorazepam, por ejemplo, que nos va a permitir el mismo efecto de la metadona con el fenta. En esta fase también podría entrar el propofol, o sea, el propofol es como la droga que entra en esta fase, en donde el lorazepam que estamos poniendo para heredar del midazolam nos podría servir para usar dosis menores del propofol, y con eso tener un perfil más seguro. Propofol. Propofol, también una droga conocida, altamente lipofílica, un inicio de acción rápido, y que la gracia que tiene es que, independiente de la infusión, el tiempo que le llevemos, en general los pacientes tienen un rápido despertar sin estos problemas ventilatorios que podríamos tener, que conversamos con el fentanil o con lo anterior. Metabolismo hepático, y el propofol es un depresor respiratorio y hemodinámico, pero que en general, con una adecuada titulación de las dosis de los bolos, no genera grandes problemas, y que, si uno busca las desgracias, lo primero que va a aparecer va a ser el PRIS, el síndrome de infusión de propofol, pero que en verdad es rarísimo en adultos y en UCI la dosis que lo ocupamos. Pero claro, el PRIS no pareciera ser un on-off, que de repente aparece un PRIS y un paciente gravísimo, sino que pareciera haber un matiz en una situación intermedia, en donde vemos una CK que se empieza a elevar, triglicéridos que se empiezan a elevar, que es frecuente de ver, y un hiperlactato una hiperlactatemia que no responda a hipoperfusión, y que suspendemos el propofol y que esto se va. Busqué, y un par de autores hablan de un síndrome que se llama pre-PRIS,
que en el fondo hablan de una etapa intermedia, más sutil, más suave, y que es incierto las consecuencias. Pero en el fondo, el propofol es un fármaco que tiene una buena utilidad en la fase de transición o cuando ya estamos pensando en que un paciente pase a ser asistido controlado o espontáneo, y que nos permite una buena titulación de la sedación con algunos efectos que son manejables. Lorazepam. Básicamente una benzodiazepina que tiene un inicio de acción un poco más lento, una duración un poco más que el midazolam y que permite una descalada de benzodiazepina y una rotación que además, junto con bajar el efecto bajar las dosis necesarias de benzodiazepina, permitiría reducir las dosis de propofol. Así que bien útil en esta fase. Y la metadona, lo mismo, algo parecido, un efecto un poco más lento, un pic que está entre las 1 y las 2 horas, en las dosis de 2,5 miligramos cada 8-12 horas, no tiene metabolito activo, y también la metadona facilita un tratamiento sustitutivo de mantención opioide, sobre todo en el manejo de dependencia. En pacientes de larga estadía tiene un rol importante, y en estos mismos pacientes de larga estadía debiésemos ser más cautelosos en el descale. No hay nada reportado sobre efecto en la musculatura respiratoria, así como el fentanil. Así que es un fármaco que podría ser un gana-gana en esta fase que estamos conversando. Entonces, pasamos por todas estas fases y ahora ya nos enfrentamos a la fase de salida, en la cual ya empezamos a buscar una conciencia tranquila. Un paciente que si bien no esté vigil, libre, alerta, pero que un paciente que empiece a colaborar a ciertos estímulos y que nos permita empezar a sentar el sillón, que obedezca, que, que tolere una prueba de ventilación espontánea con un cierto grado de conciencia. Entonces, en esta fase, en donde ya estamos encaminados al winning, buscamos esta conciencia tranquila, probablemente salimos de las benzodiazepinas más sedantes, como el LORA, y pasamos a una benzodiazepina más ansiolítica, como podría ser el clon enteral, o nada por ser. Acá en esta fase de salida, el propofol que ya venía de antes, más la dexmedetomidina, podría ser una muy buena combinación de winning. En esta fase también podrían entrar los neurolépticos que han tomado se han posicionado harto ahora con la pandemia, y con metadona a la baja o nada en esta fase ya. Y en esta fase de salida también, algo importante, que nosotros veníamos con un paciente dormido día-noche. En esta fase que el paciente ya empieza a tener un cierto grado de conectividad al medio, debiésemos forzar un ciclo día-noche, es decir, en el día favorecer la ansiolisis y en la noche favorecer la inducción del sueño, para que en el fondo en el día el paciente participe en la rehabilitación, se pueda evaluar, y que en la noche el paciente tenga un sueño reparador que le permita tener energías para el siguiente día continuar con su evolución. Neuroléptico, recordar que si bien hubo resistencia para su uso, antiguamente existía lo que se llamaba la neuroleptoanestesia, que era, por lo que comentan los anestesistas mayores, quizás el doctor Torre aquí nos puede conversar, generaba una buena sedación, pero una buena sedación que duraba un par de días, un harto tiempo entonces, y que además se le fueron agregando efectos adversos como la rigidez, la prolongación del QT, que terminó con la FDA castigándolo y mandándolo a la esquina, y desde donde estuvo hasta estos tiempos, en que la tecnología permitió ir mejorando su perfil de seguridad y llegando hasta nuestra reina actual, que es la quetiapina, que es un neuroléptico con un amplio margen terapéutico, de 12,5 al día hasta 600 miligramos, que es de absorción rápida por vía enteral, tiene un pico plasmático más o menos rápido, no tiene metabolito activo, y que, claro, hay que vigilar el QT, pero es cosa que hacemos habitualmente, obliga un poco a estar viendo el potasio no entre 5,4, sino que un potasio más tirado a 4,5,5, y un magnesio también frecuentemente, pero en general es un fármaco que nos da un cierto grado de sedación, nos da un grado de inducción del sueño, y que nos permite ahorrar otros sedantes que tienen mucho más problemas. Así que un like para los neurolépticos en esta fase de salida. Entonces, aquí resumiendo, una fase inicial en donde buscamos un efecto rápido, dosis mínimas que no se acumulen, luego una fase de transición en que vayamos saliendo, desembarazándonos de estos efectos no predecibles del FENTA y del MIA, por un paciente que va mejorando y que nosotros vamos pasando y descalando en sedación,
hasta una fase de post-extubación o post-traqueostomía, en que ya la pseudoanalgesia tiene un rol en ponerse a servicio de la rehabilitación más bien. Aquí esta fase, claro, probablemente ir saliendo de los sedantes de día por más ansiolítico y en la noche probablemente cargándose al inductor del sueño. Acá ya tenemos un paciente conectado y pensando, entonces acá los antidepresivos también pueden tener un rol, las intervenciones no farmacológicas también pueden tener un rol, la visita de la familia, en fin. Y aquí pensar que la pseudoanalgesia está al servicio de la rehabilitación y que el paciente vuelva a la normalidad. Entonces, este es un topeo que un poco resumí todo lo que hablé. Las 5 fases arriba. Eh, la fase de inicio con sus bolos acá que pueden, con las dosis más o menos que recomendamos. Una primera etapa fentamida, quizás una tercera droga propofol, y una transición en que sale el fentamida y que podría pasar a la ketapropo y quizás Presex, y en que el fentanil en pacientes de larga estadía pasa también a metadona. Eso es algo que olvidé mencionar en la fase de post-extubación. Aquí hay que distinguir entre el paciente de larga estadía, en el que vamos a tener que tomar más precauciones en el descale de benzodiazepina y opioides, con el paciente de corta estadía que salió rápido del ventilador, en que probablemente no van a ser tantas las estrategias farmacológicas que vamos a necesitar. Eso. Y bueno, aquí finalmente la fase de salida por extubación, en donde ya empezamos con los antidepresivos, entre los inductores del sueño, cosa de que el paciente ya empiece a retomar su vida normal. Eso. Eh, Muchas gracias, son mis mail en caso de preguntas.